La semana pasada estuvimos hablando de los milagros y les decía, hermanos, que es difícil creer en los milagros hasta que necesitamos uno. Cuando necesitamos un milagro, entonces sí queremos creer con todo el corazón. Amén, amados. Vamos a continuar con el tema. Hay un milagro, hermanos, que va por encima de la sanidad al cuerpo, hermanos, que es el perdón de los pecados. Vamos a una historia bien preciosa, hermanos, a un acontecimiento que muestra este concepto que les estoy compartiendo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Todos los evangelios mencionan esta historia. Vamos a mirarlo desde la perspectiva de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, por favor, si es tan amable. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Sí, amados? Ahí sentadito está bien, no se preocupe, hermano. Siempre en reverencia a la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Déjeme, me detengo aquí poquito, hermanos. Capernaum, después de Nazaret, algunos teólogos creen y ahí hay versículos que muestran o que sostienen esta idea de que Jesús, después de Nazaret, hizo de Capernaum su centro, su casa, su lugar de residencia. Y Capernaum era un lugar muy central en el área de Galilea, hermanos, y ahí se quedó y de ahí salía a las aldeas circunvecinas y obviamente visitaba mucho el área de Judea. Entonces Capernaum vino a ser como su casa. Ahí también estaba la casa de Pedro, y también, hermanos, ahí fue donde sanó a la suegra de Pedro, que por eso lo entregó, dijeron muchos. No es cierto, hermano. Vamos adelante en la escritura, nomás es importante estos detalles porque ahorita vamos a mirar algo muy interesante en ello, ¿ok? Dice la escritura, y se oyó que estaba en casa. Versículo 2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor Jesús según el texto? Les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? 4. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son. Esta es la parte donde todos dicen: ¿cómo? Porque todos estaban esperando un milagro. ¿Qué era la expectativa después de todo eso? Que fuese levantado el paralítico. Pero en vez de levantarlo, le dice: tus pecados te son. Eso es lo que vamos a ver hoy, hermano. Vamos adelante, sí, vamos a acabar el texto, la lectura. Dice la escritura, hermanos, versículo 5, lo leo otra vez. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué linda esta escritura.
Vamos, no creo que la vamos a poder examinar toda, pero vamos a mirar unos puntos bien importantes aquí. Primeramente, hermano, el lugar está lleno, está saturado. Cuando Cristo volvió a casa, o haya sido la casa de Pedro, o haya sido su propia casa, o la casa familiar, o tal vez la casa que rentó, lo que haya sido, hermano. El punto es que volvió a casa, dice que se amontonaron la gente, ya su fama ya había sido esparcida por toda el área de Galilea, hermanos. Por lo tanto, donde quiera que Jesús llegaba y se anunciaba que iba a estar ahí, rápidamente la gente acudía. Pero todo tipo de gente llegaba a estas reuniones, hermano, buscando diferentes cosas. Diferentes tipos de gente, diferentes interpretaciones, diferentes lentes, diferentes necesidades, diferentes formas de ver el ministerio de Cristo Jesús, hermanos. Ahora, sin importar el tipo de gente que fuera, algo que hacía Cristo y que lo acabamos de leer en el texto, la escritura, es que Cristo les predicaba la palabra. ¿Qué les predicaba? El evangelio de la gracia, hermanos. Eso es lo que hacía el Señor, les predicaba. Ahora, vamos a ver, hermanos, qué tipo de gente estaba ahí y qué tipo de gente y cómo interpretaron el milagro que acababan de ver. Desde mi perspectiva, hermanos, yo veo ahí por lo menos 4 tipos diferentes de gente. A ver si usted se identifica con algunos de ellos, a ver cuál es cuál, ¿no? Los primeros, número 1, los que llegaban porque siempre se amontonaban cuando veían a Jesús, porque Jesús era un personaje que hacía señales y milagros. Eso atrae y seduce mucho a los curiosos y mirones. Digan amén. Entonces, primer grupo, curiosos y mirones. Ahí no entra ninguno de ustedes, digan amén. ¿Sí? Fíjese bien, cuando alguien dice que por allá se apareció o por acá está sucediendo algo, ¿qué hace la gente? La gente sale en montones, se amotina, ¿verdad? Y se vuelve una psicosis en medio de la muchedumbre y la gente comienza a ver cosas que no existen. Le platiqué de mi tía, ¿verdad? No le he platicado a algunos, hace mucho que no cuento esto. Hace muchos años, allá de donde yo soy, en Chihuahua, cerquitas del cielo. Digo cerquitas del cielo porque allá te entierran y te hacen todo de una sola vez, ¿eh? Bueno, ahí por ahí en la ciudad había un tambo grande viejo de reserva de agua. Y se oxidó con el tiempo, y con el tiempo se oxidó, y alguien por ahí se apareció y dijo, el rostro de Cristo se apareció en el óxido del tambo grande que estaba en una torre grandota. Entonces la gente se comenzó a amontonar porque se vuelve lo que le dije, una psicosis. La gente comienza a llegar y todo el mundo quiere ver el milagro del Cristo oxidado. Entonces, cuando la gente comenzó a llegar, pues mi tía también fue, dijo, pues yo también voy. Entonces cuando llegó, ¿verdad? Ella se le queda viendo al tambo, y eso me lo contó a mí directamente, personalmente. Se le queda viendo y no miraba nada, y le pregunta a una señora que estaba ahí rezando el rosario a un lado, con una cara demacrada, así con su velo y todo así bien caída, y luego rezando el rosario le dice, oiga, yo no veo nada. Y luego le dice la señora con una voz así muy macabra, el que no lo ve no va a entrar al cielo. Y cuando le dice eso, dice mi tía, lo veo, ahí está, lo veo. ¿Eh? Porque se vuelve algo, hermano, ¿verdad? Que la gente quiere ver. Aunque no lo vea, lo voy a ver porque es mi entrada al cielo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, esos son los curiosos y mirones. Pero también había otro grupo dentro de este grupo que estaba ahí, hermanos, en la casa en donde estaba el Señor Jesús. Los envidiosos y perturbados. Recuerde, el Señor Jesús dice las palabras, tus pecados te son perdonados. Y luego salieron los religiosos con la crítica, ¿no? ¿Y quién es este? ¿Y qué blasfemia está diciendo?
Esos son los que siempre lo andaban siguiendo. Fíjese que donde quiera que está Jesús, aparecen los fariseos y los escribas. ¿Qué les importa? Si no quieren seguirle, ¿para qué están ahí? Pero hay gente que le encanta ir ¿a qué? A llevar la contra. ¿Cuántos se apellidan Contreras aquí? Nadie, ¿verdad? No se crean, no se crean. Envidiosos y perturbados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hacía milagros y señales y multitudes le seguían, y ese era el celo que sentían, la envidia que sentían. Entonces tenemos los curiosos y mirones, los envidiosos y perturbados. Van dos grupos. Un tercer grupo eran los amigos y familiares de Cristo, y también los verdaderos creyentes, o entre ellos también los discípulos. Dentro de ese grupo, hermano, contaminado y malo, siempre también había un remanente bueno, como usted. Digan amén. Los que van a escuchar la palabra, los que creen en el Señor, los que creen en los milagros, los que le adoran a Él, los que le sirven, los que buscan la verdad. Amén, amados. Sí, entonces, pues ahí entra usted. Digan amén. Ojalá y sí. Ya llevamos 3 grupos, pero vamos por el cuarto. Hay un cuarto grupo, el grupo pequeño, grupo selectivo. Los 5 fantásticos, no. Eran 4 amigos y un paralítico. 4 y 1 son 5. Así saben sumar. Los 5. Estos 5 con 5 características muy especiales. Vamos a verlos. Hay un grupo que son los que están están oyendo, están dentro de la participación de la enseñanza, algunos con crítica, otros con oído a la verdad, otros nomás de fisgones, otros de mirones, lo que sea. Ahí está el grupo, ahí están todos atentos a Cristo Jesús, amontonados, ¿verdad? La casa pequeña, mucha gente afuera, y de repente llega este cuarto grupo. Son 4 hombres cargando a un paralítico. Al ver que no podían entrar, ya acabamos de leer el texto, se subieron al techo, abrieron el techo y lo bajaron al paralítico delante del Señor. Entonces, 5 características de este grupo específico. Y tarde que temprano, los que buscamos milagros o creemos en los milagros, somos participantes de este grupo, hermano. En algún momento tal vez fuimos curiosos y mirones. En algún momento tal vez fuimos envidiosos y perturbados. Pero tarde que temprano entramos al discipulado porque nos convertimos a Cristo Jesús. Amén. Nos entregamos de corazón y ahora le servimos. Y ahí estamos bien. Pero de repente necesitamos algo más. Queremos ver la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Nos volvemos como aquella mujer con el flujo de sangre. ¿Se recuerda? No. Hermanos, esa mujer le sacó el milagro a Cristo Jesús. Se lo sacó, hermano. Se lo arrebató. Señor Jesús voltea y dijo: ¿quién me tocó? Señor, te vienen empujando, te vienen aquí hostigando, todo el mundo está arriba de ti, todo el mundo te toca, todo el mundo busca algo de ti, y tú dices: ¿quién me tocó? Virtud salió de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer le sacó el milagro. Entonces, recapitulemos poquito aquí para entender. Empezamos como curiosos y mirones. Digan amén. Vienen nomás a ver qué rollo ahí contemplo el evangelio. Pero ya estando ahí me entró el espíritu de crítica y me volví envidioso y perturbado. Usted no, ¿verdad? Para alguien más sí. Pero al escuchar la palabra me convierto a Cristo Jesús y me vuelvo en discípulo, amigo de Cristo, familiar, que estoy ahí por un interés a la verdad. Pero ahora me voy a pasar al cuarto grupo. El cuarto grupo, vamos a mirar 5 características. Número 1, se vuelven muy valientes. Valientes. ¿Por qué valientes, hermanos? Porque ¿quién se atreve a agarrar un paralítico y subirlo a la azotea primero?
buscar la manera de entrar, de atropellar. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Esto quiere decir que no hay lugar para cobardes. Esto quiere decir que la fe está, hermanos, eslabonada totalmente a la valentía. Valentía no quiere decir, hermano, que no tengamos miedo. Los valientes tienen mucho miedo. Ojalá y me esté oyendo. Amén. La gente que es valiente siempre tiene miedo. Valentía no es torpeza, no es ser tonto. El tonto es aquel que hace las cosas sin miedo. No sé si me está entendiendo. Porque entonces cuando comete el error y cuando falla. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, valentía es, hermano, tienes miedo, pero aún así lo haces. Ese es el punto, hermanos. Ahora, número 1, los valientes se atreven. Se atreven. ¿Quiénes son los que reciben milagros? Los atrevidos. Porque volviendo al ejemplo de la mujer con el flujo de sangre, en la cultura judía estaba prohibido que tocara una mujer con flujo a un hombre. Podía ser apedreada. Y no solamente eso, sino que el que tocó era un rabino o un rabí. ¿Me están entendiendo, santos? Por eso es que cuando pregunta ¿quién me tocó?, la mujer viene y se humilla. La humillación quiere decir he pecado, he quebrantado la ley y puedo ser apedreada. Pero había sido tan grande su milagro que al arrodillarse delante del Señor confiesa y dice: yo te toqué. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu fe te ha, ve, la liberó de la condenación que había sobre ella. No solamente la condenación que tenía su enfermedad por 12 años, pero la condenación de la ley. De los atrevidos es el reino de los cielos. Los que creen, los que se atreven, los valientes, aquellos que les entra la locura y dicen: Cristo puede hacer un milagro. ¿Me están escuchando, santos? Ahora, esa es la parte número 1. La primera característica: son valientes que se atreven. Número 2, son ingeniosos que buscan la manera. Porque a veces, si se fueron al techo, quiere decir que le intentaron por todos lados. Y si el techo no se hubiera podido, hubieran escarbado un hoyo. No sé si me está siguiendo, hermano. Pero a veces los milagros, hermanos, hay que buscarlos. Hay que atreverse, hay que ser valiente y en ocasiones hay que ser ingeniosos. Cuando digo ingeniosos, me refiero a ser creativos. El Señor Jesús tenía costumbres muy extrañas de las cuales no podemos hacer teología. Por ejemplo, en ocasión a un ciego, él escupe en el suelo, hace lodo y luego se lo pone en los ojos y le dice: ve, lávate en el estanque. Digo, no le pudo haber dicho: sé sano y ya. Porque hay un proceso. Porque en algunos los levanta como el que está en el estanque del Siloé, hermano. ¿Se recuerda que hablamos de él hace un par de semanas? Que fue levantado el hombre milagrosamente, pero ni siquiera tenía fe. Sino que el Señor Jesús le dijo: toma tu lecho y anda, al igual que este otro. Este sí es hombre de fe, porque este buscaba llegar a los pies de Cristo Jesús. Aquel nunca le buscó. Es más, después que fue sanado y lo cuestionaron y le preguntaron: ¿quién te sanó? Dice: ¿quién sabe? No lo sé. Imagínense, hermano. Entonces, creatividad, ser ingeniosos, y se busca la manera. Porque buscar, la fe es proceder, es avanzar, es dar el paso, es seguir adelante, es seguir buscando la forma, la manera de llegar en el momento, en el lugar adecuado, propicio para el milagro, hermanos. Atrevidos, ingeniosos.
Buscaron la manera y dijeron, está muy amontonado esto, ¿qué hacemos? Pues subamos al techo y abramos un hoyo. ¿A quién se le ocurre eso? Ve, como a veces la locura es buena. Yo sé que es criticable. Yo sé que a nosotros nos critican de locos. Está bien. Está bien. Júzgame loco, pero este loco está bendecido. Fue sanado. No se ha puesto a evaluar que a veces somos juzgados de locos. ¿Y este loco de cuál fumó? ¿Qué onda? Sí. No falta el que llora, el que grita, el que hace amanes, el que, hermano, pero son gente buscadora de Dios, hermano. Gente que ama, gente apasionada. Y sí, en esas locuras Dios los usa. Yo tengo un amigo que está loco, ministro loco de a tiro. Y Dios lo usa. Y es que a veces, bien dijo Pablo, tolérenme un poco de locura. Tolérenla un poco de locura, porque a veces la locura nos mueve a hacer cosas que van más allá de la lógica, de lo posible, de los ojos humanos, hermano. ¿A quién se le ocurre subirse al techo con un paralítico? A 4 locos. Entonces, cuando salga un loco aquí en la iglesia, déjelo. Quien quite y Dios lo use. ¿Aló? Sí. Y a veces el pastor tiene que hacer locuras también. Y decir locuras. Y actuar en locuras. Y a veces las locuras llevan ingenio. Llevan esa forma diferente de hacer las cosas, hermano. De creerle a Dios. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, valientes, ingeniosos. Número 3, atrevidos. Oiga, ¿no es tu casa? Te subes al techo y comienzas a abrir un hoyo. Mire, la pregunta que yo tengo aquí es que cuando ya se fueron todos, ¿quién va a arreglar el hoyo del techo? ¿Quién se quedó con el? No sé si me están siguiendo, santos. Ahora, atrevidos no solamente porque están en casa ajena, pero porque están interrumpiendo. Volvemos a la mujer. Me encanta esa historia de la mujer del flujo de sangre, hermano. Me encanta, porque ella rompió todos los parámetros, rompió todas las reglas, rompió todo. Porque a veces nosotros los creyentes somos bien ordenaditos, bien alineados. ¿Sabes qué? Desalíñate a veces, hijo. Ahora, recuerda lo que dice la palabra. El Espíritu de Dios es de orden, ¿correcto, hermanos? Entendamos eso. Pero miremos toda la perspectiva, todos los lentes. Ahora, están interrumpiendo un mensaje. ¿Qué estaba haciendo Cristo Jesús? Dando la palabra. Y está dando la palabra. Están todos atentos como en este momento. Y de repente que empieza a caer tierra del cielo. Ahora, los que son de rancho, ¿cuántos son de rancho? Como yo. Si usted no es de rancho, duérmase, no me va a entender. Pero usted se acuerda, hermanos, que allá en el rancho, ¿cómo construíamos las casas? De adobe. Luego se ponían unas vigas. Luego en las vigas se ponían unos palitos así, ¿verdad? Y luego una tarta o una masa de barro. Que el barro se endurecía. Y yo me acuerdo que nuestras casitas de allá de adobe nunca se goteaban. Y unos tormentones que caían allá, rayos y todo, y nunca se goteaban. Hasta que llegaron estos 5 locos y abrieron un agujero. Le digo porque cuando estaba estudiando cómo eran las casitas en ese tiempo, es similar. Ha sido un sistema muy, muy común en lo que es la construcción de casitas en la antigüedad.
Entonces, cuando empiezan a remover todo, comienza a caer los escombros. Interrumpen. Están en casa ajena destruyendo. Atrevidos, interrumpen, destructivos. Pero ¿qué es más importante, hermano? Aquí viene, ¿qué es más importante? Fíjese, yo regaño mucho a las damitas y ahí las voy a volver a regañar. Porque a veces ustedes tratan tan mal a sus hijos y a su esposo, porque les es más importante el piso, la mesa, la vajilla que nunca usas, que las personas que van a comer y que van a pisar ese piso y se van a sentar a esa mesa. Esta es la parte donde el varón dice: amén, santo. Porque le damos más importancia a las cosas que a las personas. Santo, yo sabía que les iba a doler. Entonces, sí, es que, amados, las personas son más importantes. El hoyo se puede arreglar, la casa, pero un paralítico, oye, espérese todavía. Porque ahorita vamos a mirar más. Entonces, número 1, valientes. Número 2, ingeniosos. Número 3, atrevidos. Número 4, verdaderos amigos. ¿Por qué? Porque después de interrumpir y romper algo ajeno, de ahí podían terminar en la cárcel. ¿Sí o no? El dueño puede, hey, ¿qué onda con ustedes? Y arrestarlos. Pero la amistad, el valor de la amistad, qué atrevimiento, qué valentía, qué ingeniosidad, hermano, por una amistad. Yo quiero tener amigos así, que se atrevan a sufrir las consecuencias por ayudar a alguien o a un amigo. Son amigos. ¿Cuántos de ustedes son de pocos amigos? Casi todos. Ahora, ¿sabe por qué es de pocos amigos? Por la cara larga que siempre trae, pues. Siempre anda amargado, siempre anda solo. Sí, yo mejor se hubiera quedado callado. El cristianismo se basa en ¿qué, hermanos? En relaciones. Todo tiene que ver con relaciones. El Dios de los cielos se vistió de humanidad para poderse relacionar con nosotros. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado ¿a qué? A conocer. Entonces Cristo vino, se vistió de humanidad siendo divinidad y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. ¿Estamos comprendiendo, santos? Entonces dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y ahí comienza que la iglesia es una coinonía en donde está donde la gente se une de diferentes culturas, diferentes idiomas, de diferentes formas y estilos de vida, pero nos une ¿qué? Cristo Jesús, y nos relacionamos. Y nos servimos los unos a los otros, y nos respetamos los unos a los otros, y nos amamos los unos a los otros. Así que tú no puedes decir que eres un buen cristiano si vives en soledad. ¿Aló? Entonces, hay que tener amigos. Amén. Amigos. Ahora sí, vuelvo a preguntar: ¿cuántos de ustedes son de pocos amigos? Número 1, valientes, ingeniosos, atrevidos, amigos. Y número 5, esta gente era creyente, gente de fe. Porque atreverse a hacer todo eso para que sea sanado es porque le creyeron al Señor. O sea, todos los obstáculos que tenían, no hubo un desánimo. Imagínense el primer desánimo: llegar con el paralítico cargándolo entre los 4, el lecho, hermano. Llegan y está saturado. ¿Qué hubieran dicho? Óyeme, no se puede, tratemos otro día. Vámonos a la casa, vámonos a la cantina de enfrente ahí a celebrar. No, le buscaron,
fe, convicción de que algo podía pasar. Y al intentarlo, porque yo quiero imaginarme que cuando lo intentaron de diferentes maneras, al no poder llevar ese paralítico a los pies de Cristo Jesús, la única forma más accesible, dijeron, por arriba. Y atreverse a hacer eso, hermanos. Ahora, esas son las 5 características de este cuarto grupo. Recapitulo, por favor. Primeramente, éramos curiosos y mirones. Después fuimos envidiosos y perturbados. Después pasamos a ser buenos discípulos. Digan amén. Espero que ya se le haya quitado lo perturbado y envidioso. Digan amén también. ¿Sí? ¿Verdad? Ya no viene a curiosear ni a mironear. Nomás viene porque viene por la palabra del Señor. Pero de aquí se va a pasar al que cree, al valiente, al ingenioso, al atrevido, al amigo, al que tiene fe. Y el milagro no es para usted, es para su hermano. Porque recuerde, cuando es para mí, entonces sí quiero que todo el mundo crea, ¿verdad? Nunca participo, nunca estoy ahí, nunca llego, nunca me muevo. Pero cuando me toca a mí, digan amén. Quiero que baje el cielo, que venga Dios, que la iglesia se preocupe. Cuando nunca te has preocupado tú por... Te estoy regañando. Ahora, lo interesante de todo esto, ahí va, ya, esta fue la introducción, ahora va el mensaje. Yo sé que hay pupusas. Sí, se va a llevar pupusas. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que al ver Jesús la fe de ellos, así dice el texto, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, bueno, pues ese es el momento de hacer el milagro, el momento más propicio. Los ojos de todo el mundo están con mucha atención. Hubo un suceso que fue más allá de la lógica humana. La fe de 4 hombres, un paralítico que lo bajaron, no sé cómo lo amarraron para que no se les cayera. A lo mejor lo acababan de matar. Si se les caía del techo, imagínense, ya paralítico y otra caída. Ahora imagínense ya todo el escombro, el polvo ahí, bajan al paralítico y Cristo, en vez de decir levántate, ¿qué dice? Todo esto para que me digas que mis pecados son perdonados. Ese es el punto, que la gente busca más el milagro físico que el milagro del alma, sin entender que la enfermedad física proviene de una enfermedad del alma. Cristo, mire, sanó a muchos. Vamos a otro ejemplo aquí. ¿Me dan chance? Hay pupusas al terminar, no sé por qué. Los 10 leprosos. Los 10 leprosos. ¿Se acuerda de ellos? Allá a lo lejos le gritaron: Señor, ten misericordia. Y Cristo les grita: ¿y qué quieren que haga? Porque siempre pregunta el Señor. ¿Se recuerda del otro ciego también que le dijo: ¿qué quieres que haga? Oh, pues. Pero no, Cristo es específico. Específico. Que seamos sanados. Ok, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras iban en el camino a presentarse, el milagro sucede. ¿Sucede bajo qué? Bajo obediencia. Ahora, hay obediencia, pero de la obediencia se pasa ¿a dónde? A la gratitud. Los 10 fueron sanados, pero solamente ¿qué? Vuelve. No fue a cumplir el mandamiento, el mandato, la ley, el compromiso. No, vuelve y se arrodilla ante los pies del que lo sanó. ¿Se dan cuenta? Y Cristo pregunta: ¿dónde están los demás? Solamente yo he. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tus pecados. Sí, lo dijo. Corríjame si no. Sí, los que leen la Biblia, los que no, olvídese. Tus pecados te son. Porque el milagro más grande que tú puedes recibir es que tus pecados sean perdonados, hermano.
Que tus pecados sean perdonados. Voy a explicar rápidamente esto. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo, después de todo lo que sucedió y todo lo que pasó, en vez de hacer el milagro de levantarlo de su lecho, le dice: tus pecados te son perdonados? Porque las consecuencias del pecado son nefastas, hermanos. El pecado es el origen de todos los problemas humanos. Ahora, no sabemos, porque no hay un diálogo entre la persona o entre los cuatro. No hay un diálogo, no hay registro. Pero a mí me parece que este hombre, su enfermedad tenía un origen que va más allá de una deficiencia física. Y ahí le va, escúchelo, que muchas de sus enfermedades que usted tiene no vienen de una deficiencia biológica física, sino de un espíritu, un alma enferma. ¿Cuántos han tenido su chequeo médico, varones? Ay, yo no voy con los matasanos, pastor. Yo le creo a Dios. No, vaya con los matasanos. Si ya cumplió 40, vaya. Amén. Miren, no dicen amén los varones. Okay. Y le va a preguntar al doctor. Y pregúntele cuando vaya a su examen anual o cada 6 meses. Y pregúntele qué efectos tiene el estrés en el cuerpo físico. Los problemas familiares, problemas psicológicos, problemas emocionales. Porque la enfermedad tiene su origen en esa deficiencia del alma. Y esa deficiencia del alma, hermano, proviene de una alma pecaminosa, mala. Por eso Cristo le ofreció algo mejor que la sanidad del cuerpo. Le ofreció la sanidad del alma, el perdón de pecados, porque los pecados es el origen de todos los problemas humanos. Número 2, el pecado aflige más que la enfermedad. Porque puede haber una persona paralítica, pero con la paz de Cristo Jesús y la esperanza de la vida eterna, esto es pasajero para ellos. Y es tolerable cualquier dificultad y problema con la paz de Cristo Jesús. Aun cuando la enfermedad sea una enfermedad de esas feas, horribles, como un cáncer. Algo que va a terminar tu vida, pero no temas del que puede matar el cuerpo, sino del que puede matar el alma y el espíritu en el infierno. ¿Me están siguiendo, amados? Sí, ya se acabó lo gracioso, ¿verdad? Esto ya. Chihuahua, bueno. Ahorita le pongo un poquito de salsa a los tacos, ¿para qué? De crema. El pecado aflige más que la enfermedad. El pecado afecta de forma negativa actitudes, pensamientos y palabras. ¿Por qué tienes un carácter tan malo? Por pecador. Por eso. Ya tampoco les gustó, ¿verdad? Así de simple. Cuando se resuelve el pecado, se resuelve todo. Mire, resuelve el pecado y resuelve un matrimonio, resuelve la relación con los hijos, resuelve la relación con el espejo. ¿Se recuerda cuando le digo que usted se ve al espejo y dice: ¿y tú qué me ves? Usted no se aguanta ni solo. Porque el pecado afecta en todo esto, hermano. El pecado es transgresión a la voluntad de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras? Tus pecados te son ¿qué? Quiere decir, hermano, que la palabra clave aquí, ¿cuál es? Perdón. El perdón. Así como hay consecuencia de pecado, también hay consecuencia del perdón. La única solución al pecado es el perdón. Y el único perdón válido es el que viene de Dios y viene de arriba. Y cuando Dios te ha perdonado, hermano, has entrado a la vida eterna. Has entrado al gozo de la salvación, a la paz y a la bendición. Y todo se soluciona ahí, hermano.
Toda relación, todo problema matrimonial, toda enfermedad, toda cuestión, hermano, emocional, de depresión, de tristeza, se resuelve cuando tus pecados son perdonados. Y para que haya perdón de pecados, ¿qué tiene que haber? Confesión. Para que haya confesión, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento. Ya me cansé. Voy a acabar esto ya. La única solución al pecado es el perdón, y este viene de Dios. Ahí se resuelve la deuda que tienes. Mucha gente carga con culpa. ¿Por qué cargas con culpa? Porque tu enemigo no es el esposo, la esposa, los hijos o el espejo o el patrón en el trabajo. El peor enemigo que tienes es Dios mismo, ni siquiera el diablo. ¿Por qué? Porque estás en deuda con él, porque tu pecado te ha alejado de él, porque tu pecado es transgresión en contra de Dios. Y la única forma de resolverlo es a través del perdón. Y a eso vino Cristo, a darse en la cruz del Calvario, para que a través de su sacrificio venga el perdón completo y total para toda la humanidad. Por lo tanto, cuando recibes a Cristo, recibes el perdón, hermano. Es Cristo el que te dice: tus pecados te son perdonados. El perdón es la medicina más curativa que hay. Es la medicina más curativa que hay. Cura todo. Cura todo. Cura relaciones. Cura matrimonio. Repara, hermanos, economías. Hace milagros el perdón, hermano. El perdón, hermano, hace cosas extraordinarias. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón sana, hermanos. El perdón sana el alma, y como consecuencia sanada el alma, se sana el cuerpo. Vuelvo a repetir, muchas de tus enfermedades que tienes, debilidades, no son otra cosa no más que consecuencias a cierto estrés, a cierta contienda, a cierto pleito, a ciertas deficiencias emocionales que tienes. ¿Ya no les gustó? Está bien. Entonces, déjeme cerrar esto aquí. ¿Me deja cerrarlo ya? Sí, ya ve, acá hice ya, pues ya. Ahí le va. Diferentes tipos de personas, pero entre ellos aparece el grupo atrevido, los ingeniosos, los creyentes, los amigos, los intrépidos, los abreagujeros, los que no se aguantan ni solos, los locos. Y cuando pudo haber habido muchas interpretaciones de diferentes lentes, de diferentes públicos, pero me hubiera gustado ver algo, una reacción de ese hombre, porque yo estoy seguro que cuando Cristo le habló al corazón, y él sabía que su condición estaba así por una tragedia, una trascendencia de pecado que había en su vida, y que ahora iba a ser sanado no del cuerpo, pero del alma. Lo físico, tolerable, polvo eres y al polvo volverás, pero el alma, pero las relaciones, ¿qué es más importante? La gente, el pueblo, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, los padres. Y cuando el Señor Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, yo creo que ese fue el momento más sublime para este hombre, hermanos. No lo registra la Biblia, pero Cristo nunca se equivocó. Siempre tuvo la palabra correcta, adecuada para cada persona, como la tiene hoy para ti. Termino con este versículo, Salmo 32, 1 al 2. Bienaventurado aquel. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Doblemente feliz. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El milagro más grande que tú puedes recibir hoy es el perdón de tus pecados. Recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Pónganse de pie, amados, por favor. Vamos a orar.